La primera pregunta que mucha gente todavía se hace, ¿por qué se fue Santiago Cuesta? Muy sencillo. Una semana antes de renunciar, yo pasaba toda la semana en Quito, fui a visitar a mis padres. Mi padre tiene 92 años, mi madre 87. Y mi padre me dijo: hijo, no puedo ver noticieros ni puedo abrir un periódico porque cada vez que lo abro o prendo el televisor te insultan. Ya. Le dije: se acabó. Mis padres van primero que la política, que todo. Como le dije al presidente: creo que esta es la manera más cómoda de despedirnos. Ya he trabajado 1 año y medio contigo. Yo con Lenín Moreno tengo una amistad de muchísimos años. Somos contemporáneos. Creo que era uno de los activos fijos, de los viejos que estaban ahí en el gobierno. Junto con Carlos Pérez éramos los dos más viejos con el gobierno. Hoy ¿Se fueron los dos? nos fuimos los dos. Y básicamente el más viejo ahora es Lenín Moreno, que tiene 66 años. Pero todavía, Santiago, una llamada del presidente a consultar algo, a preguntar opinión, porque siempre los amigos que quedan afuera siguen siendo amigos, ¿no? No, yo por eso mencioné muy claramente en alguna entrevista, dije que yo me iba y me separaba del gobierno, no de mi amigo. No, yo con el presidente tengo contacto permanente, nos hablamos permanentemente por teléfono. Cuando desea algo me pide que concurra a Quito, que lo visite, conversamos sobre cómo están caminando las concesiones, cómo están caminando las cosas económicas del país. Es decir, sigo haciendo una consejería al presidente, externa. Pero sí, ahora es esporádica, no es diaria, no trabajo en el Palacio, no estoy ahí, pero... No está permanentemente en Quito. Claro. No, tampoco. Ya paso más tiempo en Guayaquil con mi familia y con mis padres, así que Claro. eso es una de las cosas. Ahora, Santiago, ¿usted sigue pensando igual en el sentido que a este país necesita o le urge concesionar algunos servicios de áreas de fundamental importancia como comunicaciones, el área petrolera, etcétera? ¿Todavía piensa usted en eso? Es decir, no tenemos otra salida, Jimmy. Ecuador, por su constitución, tiene que crecer $1.000 millones al año en el presupuesto general del Estado solamente en 2 rubros, en educación y salud. Eso es constitucional. Hay que crecer 1.000 millones. 0.5% creo que En es. cada uno. Cada uno, claro. Entonces, Un la 1%. pregunta es, el 1% del Producto Interno Bruto, algo más de $1.000 millones, ¿de dónde los pagas? Es decir, estamos en una estanflación. No tenemos una inflación grande, pero tampoco tenemos crecimiento económico. No hay duda, hace 1 año y medio, cuando yo empecé a hablar de las concesiones de la administración de las empresas del Estado, que son ineficientes, que son corruptas y que tienen todas las maldiciones habidas y por haber. ¿CNT está en ese rango? Sí, por supuesto. Corrupción, ineficiencia. Ya está intervenido, si no me equivoco, CNT. No, el CNEL está. CNEL. No, CNT, para que tengas una idea, es una pelea de David contra Goliat. Es decir, es una pelea que todos sabemos el final, pero nadie quiere verlos, sobre todo los idiotas. Esos no los quieren ver nunca. Estás enfrentando CNT contra 2 de las empresas. Vamos a ver, 5G es la nueva tecnología que se va a aplicar. Cuando la compre Movistar, la tecnología, la va a comprar para 40 países donde está. Cuando la compre Slim, claro, va a comprarla para 30 y pico de países donde está. Y cuando la compre CNT, la va a comprar para un país donde está. ¿Quién crees que la va a comprar más barata? Bueno, nosotros, Obviamente. por supuesto. Entonces, ¿quién es la que va a ganar? El mercado. La prueba está que el mercado, entre 2 titanes, Movistar y Claro, tienen el 90% del mercado. Pero Santiago, ¿por qué no vamos a estacionarnos en algo que sería injusto? Es decir, este gobierno no pudo, varios gobiernos no han podido. ¿Por qué no se ha podido hacer eficientes a estas empresas que sin duda, con una administración eficiente, lo más posible separada de la política, más técnica, posiblemente no era necesario vender? Es imposible no venderla, Jimmy. Es decir, yo creo que la decisión del presidente Moreno es la correcta. Hay que concesionar la administración, que no es lo mismo que venderla. La Constitución nos prohíbe venderlas. Pero entregarle la concesión de la administración y que después de X cantidad de años regrese al Estado esta empresa,
Yo te garantizo, yo no lo veré porque serán a 20, 25 años, yo tengo ya 65, no creo que llegue a tanto, pero no creo que cuando esto termine en los periodos de concesión de estas empresas vuelvan a regresar al sector público. El ejemplo que yo ponía de CNT, aparte de la ineficiencia de CNT, es un depósito de favores políticos, no de los actuales asambleístas, de asambleístas de hace 20 años, el primo del primo del primo. Entonces, ¿qué llevó a CNT a tener 8.000 empleados? Hemos bajado 2.000, estamos en 6.000, pero Claro y Movistar tienen entre los 3.000. Es decir, todavía somos el doble. Entonces, sí, ¿por qué no lo hicieron más eficiente? Porque entonces tienes que ir a votar a 5.000 empleados para hacerle eficiente. Y competitiva. Pero finalmente eso va a pasar, pues, cuando Sí, se haga la concesión. Pero no tienes la chequera. Claro, eso El se problema es cambiará que yo estoy de acuerdo en que hay que despedir personal, pero no pueden hacer, un gobierno serio no puede votar personal y no liquidarlo. Hay que pagarle. Son derechos laborales. Si el que cometió el error, la Contraloría algún día lo determina con una glosa, que lo revienten. Pero al trabajador no tiene por qué sufrir esas consecuencias. Tiene que fijársele un cheque. ¿De dónde? De la misma cuero salen las correas. Voy a concesionar CNT, recibo tal cantidad de plata y tengo que liquidar los trabajadores. Hay que pagarles hasta el último centavo. Si despedir no es malo, siempre y cuando tú cumplas con tus obligaciones como patrono. Y siempre y cuando también esté despedido con un cheque, sepa qué hacer con el cheque. Bueno, eso ya es un problema de cada uno. Hay que darles asistencia, pero en definitiva, yo no te voy a enseñar a ti qué hagas con tu dinero. Es tu derecho a la autodeterminación. Hacer qué haces con tu dinero es decisión tuya. Pero sí, hay que darles consejos de que la gente invierta bien su plata. Son cheques jugosos. Son cheques que van aproximadamente. Uno me acuerdo una vez me dijo, claro, porque usted es un hombre rico y usted no tiene nada que ver y esta pobre gente va a recibir unas cosas, unas liquidaciones de miseria. Yo me lo quedé viendo y le dije, señor, son promedio $100,000. Mínimo. Si usted cree que Promedio. $100,000 es... Promedio. Sí, si usted cree que $100,000 es miseria, bueno, pues lo felicito. El 40% de los ecuatorianos o 50% de los ecuatorianos no tiene un patrimonio de $100,000. Esa es la verdadera burocracia dorada que existe en el Ahora, país. usted también mencionó algo de casos de corrupción que han sido detectados en CNT. ¿Se recuerda alguno de los que a ustedes les llamaron les llamó mucho la atención como gobierno? Esto se debe tal vez a esos favores políticos por los que en ocasiones los gobiernos recaen. Pero sí le vuelvo a repetir, el presidente Correa estuvo a punto de vender CNT y la ofertó. Las acciones, él sí, ofertó las acciones de CNT por $500 millones. El 100% de CNT. Hoy que tenemos una administración decente, la empresa está ganando 130, 140 millones de dólares al año. Con 6.000 empleados. Con 6.000 empleados. Es decir, bueno, es un gran negocio. ¿En cuánto cree usted que debe venderse CNT? ¿Cuánto ha estimado el gobierno que se va a vender? Nosotros hemos estimado que debería venderse entre 3 y 4 mil millones de dólares la administración. Claro. Cuidado, una cosa es vender la empresa, los activos, otra cosa es la administración. El problema más grave de CNT y el problema más grave de las eléctricas y el problema más grave de todo, podemos tocar el tema de las eléctricas, que es mucho más interesante que CNT, es que CNT no tiene el capital para enfrentar 5G. 5G es la nueva tecnología, Sí. con lo cual Ya se viene. tus torres que antes tenías y que eran lo más valioso que tenía CNT, ya no vale nada. Ahora son unas cajitas que tienen que repartirlas por todas las ciudades, por todas las carreteras. Enfrentar esa tecnología ha hecho que Estados Unidos rompa casi relaciones con China por el mercado de comunicación. Huawei es una de las más importantes desarrolladoras de 5G. Están años luz de Estados Unidos. Entonces, son peleas tecnológicas. Imagínense, Huawei, Movistar, Slim, tenemos los grandes jugadores del mundo y CNT. Claro. Y ustedes quieren que CNT compita contra esos. Y No rompen. y las eléctricas que sí, que también es otra gallina de los huevos de oro, porque también no conozco una eléctrica que pierda plata, ¿no? No, el problema de las eléctricas es más grave, Jimmy. Hay 19 unidades productivas. 19. Un día se me ocurrió pedir a cuánto compran 10 productos. Transformadores, cables, Todos precios postes. distintos.
no pegas una en el poste. Las 19 compran distintas. Van desde $1 la que compró más barato hasta $9 la que compró más caro. Por el lo mismo mismo. producto. Entonces, ¿qué es lo que se viene? A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, hay robo. Claro. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de por lo cosas menos actualmente. en mi gestión yo no di nada. Yo no di. Pero peticiones hubieron. Entonces lo que la gente tiene que entender es que dicen, no, ese es el patrimonio de los ecuatorianos. No, es la desgracia de los ecuatorianos. Mientras más tiempo estén en manos del Estado, más ineficientes son. ¿Cuánto cuestan las eléctricas? No, yo le hice los números el otro día, casualmente hablaba con el nuevo ministro José Augusto, y con José hablábamos y le decía, mira José, haciendo números muy, muy rápidos, ¿cuánto vende? Y esto es pregunta que le hago a todos los ecuatorianos, y muy pocos la conocen, yo la pude averiguar porque la tuve que indagar yo mismo. ¿Cuánto vale, cuánto vende el negocio eléctrico en el Ecuador? ¿Cuánto vende? Nadie lo sabe. ¿Cómo que? Usted sí sabe, pues. Se lo voy a decir ahora, pero cuando empecé diciéndole, el de CENEL me decía que vendía 2.000, el de CELEC me decía que vendía 2.200, Carlos Pérez me dijo 2.400 millones, no hay más. Ya. Mauro Intriago, que también fue viceministro de Energía, me dijo 2.600, ese fue el más cercano a las cifras. Yo para poder llegar a saber cuánto vendían tuve que irme a ver las 19 unidades más todas las SA y decirle cuánto vende usted. Una vez que supe cuánto vendía, descubrí dos cosas. Una, el negocio genera 5.700 millones de dólares de ventas al año. Dos, no es verdad que tenemos pérdidas negras del 7, 8, 10, 12, ¿cuánto? 14. Estamos por arriba del 30% en pérdidas negras. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, las ventas a Transeléctrica? A ver, para que los radioescuchas entiendan. Hay una empresa que genera energía eléctrica, que es CELEC. Esa es la que tiene las hidroeléctricas, las termoeléctricas y todas las plantas generadoras de energía eléctrica. Ese es CELEC. Hay una que transmite, que distribuye la energía eléctrica a las distribuidoras, que ese es Transelectric. Y luego tenemos CENEL, que es la que tiene las 19 unidades de negocio y la que permite entregar energía eléctrica en los hogares de los ecuatorianos. De la hidroeléctrica a lo que se envía a Transelectric, no hay medidor. Entonces, ¿cómo funciona? Dicen, ¿cuántas horas tienes tú prendida la turbina 1? Claro. Hoy día la tuve 7 horas. La turbina 1 tiene 1.000 kilowatts, por decirte. Entonces, esa turbina estuvo prendida 7 horas, te vendí 7.000. Pero eso es arcaico, pues. Bueno, pero eso es cómo funciona. Transelectric le dispara energía eléctrica a todas las empresas. A Empresa Eléctrica Quito, a Guayaquil, a Ambato, a Guaranda. Podemos decir que es al ojo, más o menos. Al ojo, a los ímetros. Bueno, ¿y cuánto genera de 5.600, 5.700, genera el negocio, digamos? A ver, pero ¿cuánto es la utilidad? A ver, te lo pongo. El Ministerio de Finanzas le quita todos los años 600 millones promedio a estas empresas. Pero olvídate de eso. Deja que le siga quitando 600 millones. Sí, pero quiero saber cuánto... Si a 5.700 millones de dólares, 5.700 millones de dólares en ventas, tú sabes que no has podido cobrar el 30% porque se te lo roban. Y no es el pueblo, ¿eh? No es el Guasmosur, el Comité ahí va del a preguntar Pueblo. En qué sector se producen esas pérdidas. Ahí la vas a conocer. Y básicamente es en el sector industrial. Son los grandes consumidores los que no pagan. Entonces, Jimmy, pagan menos. O pagan menos. Jimmy, te hago la pregunta. 5.700. Redondeemos, 6.000 millones. Ya. 30%. De pérdida son 1.800 millones de solamente en 20 años. Si tú mañana le das la administración a alguien que no permita las pérdidas, que nosotros no hemos podido evitarlas, que no permita las pérdidas, en 20 años recuperarías 36.000 millones de dólares, el 50% de la deuda nacional. Ahí es donde está la fuga. Cuando dicen Correa se robó tanta plata, sí, se robó un montón de plata, pero la que se roban en el Ecuador es de terror. Pero a pesar de todo lo que está diciendo Santiago,
hay utilidades, genera utilidades este negocio, aunque sea mal administrado. Sí, ¿no? pero ¿cómo no va a generar utilidades? Tú vives en San Borondón, te cobran 64 centavos el kilovatio hora, es la energía eléctrica más cara del mundo. Siempre hay algún idiota que paga la ineficiencia del otro. Ese es el problema. Tú en Estados Unidos, tú tienes una casa donde tienes prendido el aire acondicionado de toda tu casa durante 365 días del año y pagas $200 promedio de planilla de luz. Aquí donde tú cometes esa barbaridad en tu casa, tienes que vender el carro a los 4 meses para poder pagar la planilla de luz. A mí medio en Navidades se me trepa la planilla, una planilla de 300 se me trepa a 1.000 hasta Tenemos $1.200. la energía eléctrica más cara del mundo. Y la más barata, también. A los que subsidias le das a precio de gallina con peste y a los que no subsidias le cobras como si fuera oro en polvo lo que estás vendiendo. Me ha llamado la atención que la mayor fuga está justamente en el sector industrial, ¿no? No, porque el sector popular sí se cuelga de un poste, pero ¿cuánto consume esa persona? casi Consume nada. unos niveles mínimos. Es mínimo. Ahora ahí uno se pregunta de nuevo, ¿no? E insisto, siendo justos hay que retroceder en la historia muchos años. ¿Cómo no hemos sido capaces de enderezar todos estos entuertos, ¿no? Porque, perdóname, porque nadie dice la verdad. Jimmy, es mejor quedarse callado. Yo cuando salí a hablar de las concesiones, me rajaron la madre, me gritaron ladrón, que me iba a aprovechar de todas, que me iba a robar todas las empresas. ¿Qué es lo que nos dijeron? Hoy, esos mismos señores ya dicen la concesión es la única salida que tiene el Estado ecuatoriano. Otro caso, otro ejemplo que es peor todavía, la refinería de Esmeraldas. Yo me embarqué en una pelea que la señora Roberta Zambrano me rompió la madre, insultándome, vejándome, de todo me dijo la señora. Todavía no me responde la pregunta básica. En el mundo civilizado, si mañana Petroecuador, a través de la refinería, quiere vender el diésel y las gasolinas que ellas producen, no habría ningún país del mundo se las compraría porque son una porquería de producto lo que producen. Así de sencillo. Y eso es lo que consumimos. Cuidado, ahora te voy a dar numeritos. No te voy a hablar de plomo, no te voy a hablar de aromáticos, te voy a hablar de azufre. En el mundo, la norma Euro 5 es la que manda. Euro 5, Euro 6, hay mejores calidades. Eso significa 5 partes por millón en gasolina. La refinería produce entre 1.500 a 1.800 partes por millón. Produce. Importamos, producimos el 40%. Gracias a Dios, ya no estaríamos más envenenados. Importamos el 40%, el 60% de los combustibles que usamos. Ese combustible lo importamos a 5 partes por millón. Lo mezclamos con la porquería que producimos, que son 1.500, 1.600, 1.700 partes por millón, y le damos de fumar a los ecuatorianos, le damos de absorber a los ecuatorianos. Cada vez que ves que arranca un bus y bota esa nube de humo negro, eso lo estamos dando a los ecuatorianos. 750, 800 partes por millón. Entonces la pregunta que te hago, ¿alguien lo dijo? Viene un abogado y dice, señores, estamos envenenando. Y sale la prefecta de Manabí, de Esmeraldas, a decir que yo era un animal, que cómo era posible que esto se pueda hacer, que era perjudicar a la provincia. Señora, usted quiere seguir envenenando su provincia, continúe. Y no a la provincia de ella, envenenando a todo el Ecuador. De los que menos envenenan es Esmeralda, porque tiene muy poca población de vehículos. Santiago, hay muchas personas que están preguntando que si el tema tarifario va a sufrir alguna afectación cuando se concesione en el momento en que si esto se hace por diferentes empresas. A la baja. Tienen que disminuir, pues si nuevamente estoy diciendo, cobrándonos la energía eléctrica más cara del mundo en algunos sectores y robándose el 40% o el 30% de lo que nosotros producimos en energía eléctrica, una vez que ven una empresa responsable, manteniendo los mismos 600 millones, debería bajar la tarifa. ¿Tú crees que CNT, una vez concesionada... A lo que no les va a gustar es a ciertos malos empresarios que han estado por supuesto, robando energía, robándole al país tantos años, ¿no? ¿Tú crees que cualquier empresa que venga a concesionar la administración de CNT, qué va a hacer? El mercado ya de celulares está copado 100%. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Bajar los precios. Po. Si yo ponía el ejemplo, yo acabo de estar en Europa, en España. Tú compras un chip en el aeropuerto de Barajas, en Madrid,
por 8 euros, o sea, $9. Tú 8. compras un chip que tiene 5 gigas de navegación y tiene 800 minutos de conversación. Ese mismo programa en Ecuador vale $40. Sí, perdón, lo he visto. discúlpame, corrección. 45. creo que $60 vale. Yo compré uno. Es lo que te digo, o sea, $60. tú me explicas cómo el europeo que gana 2.000 euros mensuales de salario, más alto que el salario ecuatoriano, salario mínimo, paga 10 euros. Y nosotros que ganamos $600 o $500 promedio, tenemos que pagar $60. Dime, ¿quién se perjudica? El consumidor. Pero ahí siguen los retrógrados que siguen diciendo, no, es que cuando se concesione los ricos versus los pobres, ese tipo de estupideces no existe. Ahora, es la eficiencia versus la ineficiencia. Santiago, a ver, dos cosas. Una cosa, ya no voy a tener tiempo para hablar del tema del código de la democracia, pero sí, entre las cosas que nos preguntan, ¿qué pasó con el tren playero? Pues? El tren playero está ahora para licitarse. Tengo entendido que hay 2 o 3 empresas que están listas para entrar a licitarse. Esa es una necesidad. Y si mañana no le corresponde a este gobierno, el próximo gobierno tendrá que hacerlo. O sea, no van a alcanzar en estos es que te 2 pongo, años. A ver, yo solamente. No, imposible la construcción no. No, obviamente, pero la contratación no creo se que alcanza sí, a entrar. creo que sí. Lo anunciaron hace como 1 año y pico. No, lo anunciamos en octubre del año pasado, o sea que no creas que ha pasado 1 año y pico. De octubre del año pasado, este año. No, lo que te quiero decir es, eso no nace porque a Santiago Cuesta se le ocurrió, o a Lenín Moreno se le ocurrió, o al ministro en ese entonces creo que era Paul Granda o Palacio de Obras Públicas se le ocurrió. Nace porque alguien presentó una alerta, oiga, ya el puerto de Pozor arranca. Y algún genio preguntó, oiga señor, ¿y cuántos contenedores va a traer? Cuando de repente empezamos que en las proyecciones eran 1 millón de contenedores por año, entonces 1 millón, para que la gente tenga, si lo dividimos mensualmente correctamente, estás hablando de 90.000 contenedores mensuales, para hacer números fáciles. 90.000 contenedores dividido para 30 días que tiene un mes, para ponerlo así, son 3.000 contenedores diarios. 3.000 contenedores diarios por 20 metros que tiene cada contenedor entre cabezal y el contenedor son 60 kilómetros de vehículos transitando todos los días. Y no hay una vía especial para... Te hago la pregunta. Va a haber la vía. ¿Va a haber cuál? La carretera nueva sí va a haber. ¿Carretera cuál? Una vía nueva que está construyéndose que va a comunicar... Pero se empata igual con la se vía de la empata costa. igual, no, se empata igual con la vía de la costa. Entonces te hago la pregunta. Es verdad. En un carnaval, acuérdate que son 1 millón de contenedores de ida, 1 millón de contenedores de regreso. Son 90.000 que van a Guayaquil, 90.000 que van a Pozorja. Tienes que devolver los contenedores. Se te cae un contenedor. Ahí tú puedes pedir las estadísticas. Hay 5 por 1.000 de accidentes. Si hay 5 por 1.000 de accidentes, bajemos la cifra al 3 por 1.000. Y yo saco 3.000 contenedores diarios. Son 9 contenedores que se van a chocar, se van a caer en la carretera. Es decir, sí va a haber tren Tiene playero. que haber, o sea... Ahora, sabes que yo le voy a dar una idea para que ahorren plata, porque están cerrando las terminales de los ferrocarriles porque la empresa quebró, porque ya no hay rieles, porque yo qué sé, que esos mismos, ahí tienen hartos trenes con hartos vagones que pueden usar, de pronto sirven, ¿no? Podría ser, yo no lo conozco. En todo caso, esto lo que se intentaba es que sea una inversión privada. Y que corre el riesgo el privado. Va a tener para una carga, es decir, el tren playero como tren playero, ir hasta Manabí, el tren no es negocio, pierdes plata. En los trenes en carga de pasajeros pierden plata en todas partes del mundo, son subsidiados. Los trenes de carga a granel, esos no pierden plata, ganan plata en todas partes del mundo. Hay 2 trenes que serían muy rentables en el Ecuador: Quevedo-Manta y Guayaquil-Pozorja. ¿Están hechos esos estudios? Sí, claro, los 2. Guayaquil-Daule o Guayaquil-Nobol, a cualquiera de esos lados. Primero descongestionas la ciudad, ya no metes más camiones. Tú te imaginas lo que son 3.000 camiones, 60 kilómetros más de carga que van a llegar hasta la perimetral para dividirse en todo el Ecuador. La perimetral no tiene 60 kilómetros. Bueno, procurando resumir, que es imposible por la amplitud de los temas, pues
el ex consejero Santiago Cuesta ha dicho que es necesario concesionar. También que no ha sido posible hacer eficientes a las empresas, que hay un gran agujero negro en todas, y que si se concesiona, los precios en lugar de subir van a bajar. Por supuesto faltó mucho, pero un poco en resumen y procurando ponerlo en fácil. ¿Le podría hacer una...? Claro, si eso ya es normal, que cuando yo despido la entrevista usted quiere hacer una pregunta, hágala. Es que va a terminar cuando yo todavía no he preguntado. Por favor, pregunta, proceda. Santiago, permítame hacerle una pregunta que es más que todo subjetiva. No sé si la pregunta o la respuesta. Los gobiernos generalmente tienen un distintivo, dejan un sello, una huella. Más allá de que todavía falta un año, ¿cómo cree que debería ser recordado este gobierno? Con 3 palabras, 3 cosas buenas ha hecho este gobierno. Regresó la institucionalidad. 2, es un gobierno honesto. No ha habido un escándalo de corrupción. 1, ya van casi 3 años de gobierno. No ha habido un escándalo de corrupción. Y 3, le devolvió las funciones del Estado a quien le corresponde. El Poder Judicial es independiente, el Poder Electoral es independiente, el Poder Legislativo es independiente. Ya se acabó la autocracia, se acabó la dictadura, se acabó la prepotencia de un gobernante que decidía el futuro. Hemos vuelto a vivir, hemos vuelto a creer, hemos vuelto a criticar, hay libertad de expresión. Hoy todos nos podemos quejar del gobierno. Santiago, discúlpeme que ya usted tocó un punto bien sensible, el de la libertad de expresión. ¿Qué pasó? Usted, obviamente, usted no es funcionario público, no puede contestar, sino como ciudadano. En Radio Majestad hubo un incidente bastante desagradable entre Juan Sebastián Roldán y un periodista al que acusó de correísta 40 veces durante la entrevista, y ese periodista ya no está, renunció, qué sé yo. ¿Sabe usted algo de eso? Sí, yo supe que Juan Sebastián había tenido una entrevista muy dura en Radio Majestad. Tengo entendido que el periodista permanentemente era un fanático de Correa. No lo podemos desconocer. Tiene derecho, ¿no? Cada uno puede ser fanático de quien quiera. Pero tampoco tienes derecho a agredir. Y el periodista agredía, lo sacó de casillas porque también tengo derecho a salirme de mis casillas. Es que yo creo que la libertad de expresión es de 2 vueltas, tanto del entrevistado como del entrevistador. Es decir, si el entrevistado agrede al entrevistador o el entrevistador agrede al entrevistado, el otro tiene derecho a defenderse. Vienen las respuestas de lado y lado. Y en eso los periodistas son duchos. El nervioso normalmente es el entrevistado, que va por primera vez a una radio, ha ido muy pocas veces. Además, siempre es una pelea desigual. El periodista tiene todos los días el canal abierto. Este micrófono está abierto para ti todos los días. Tú cuando me invitas. Y la decisión de invitarme es tuya, no es mía. No es que yo tengo que decir, oiga, Jimmy, me tienes que invitar. Claro. No, tú invitas a quien te da la gana. Bueno, voy a revisar toda la entrevista para poder tener... Sí, es una mala entrevista, es una mala entrevista de los 2 lados. Creo que de Juan Sebastián, que le midieron las costuras y reventaron las costuras, pero creo también que es una pésima entrevista de la radio donde también le han pegado duro al gobierno. Y hay momentos en que la gente llega con un montón de susceptibilidad y pegas. Santiago, pero bueno, el periodista el gobierno salió de la radio. Pero el gobierno salió, sí, por su propia voluntad. Pero pero no por presión del gobierno. Ahora, Santiago, tú sabes también, el tuteo, es por la amistad. Tenemos 40 años de amistad. A ver, Santiago, el periodista y el gobierno también tienen que tener 2 camisas. Una camisa para cuestionar y una camisa para aguantar los cuestionamientos, ¿no? ¿Verdad? Pero por supuesto, a ver. Hay que ponerse siempre las 2. Nosotros, y digo nosotros porque en el gobierno lo teníamos, yo he sido víctima, pero de linchamiento mediático. Desde el día que me posesioné me empezaron a pegar. Sin haber ni siquiera abierto mi boca. Yo me senté y Teleamazonas arrancó y ¡bunga! Me dio. Un señor que no quiero ni acordarme el nombre de él, me empezó a dar desde el primer día, sin ninguna prueba, pero me dio el santo y la limosna. Yo también he respondido, por supuesto que respondo. Yo tampoco soy santito de caridad. Yo también respondo, pero todo dentro de unos... Pero no existe, por ejemplo, ahora vas a ver, yo te quito la pauta publicitaria. No existe. Ahora voy a pedir la cabeza del periodista tal. Eso no existe. Pero lo que existe es no te doy pauta. Lo que ocurre... No, el no te doy pauta no existe.
Hay un encargado que es SECOM. Si tú mañana me pruebas que Gabriela Robes no está haciendo un trabajo eficiente, créeme que yo hoy se lo reclamo personalmente. Solo fue un comentario. Yo quisiera no fue dedicado. solamente precisar que hay que diferenciar El broche entre de una final, entrevista y un debate. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, le acabé de hacer una pregunta a Santiago sobre cómo considera que debe ser recordado este gobierno cuando termine su mandato. Dio una respuesta a la cual yo puedo estar de acuerdo o no, pero me guardo mi comentario. Por supuesto. Porque cuando él dijo que no ha habido un solo acto de corrupción, eso que lo interprete el escucha, porque tampoco hubo actos de corrupción en el gobierno anterior, y bueno. No. Claro. A ver, O sea, lo que quiero en el decir gobierno es- anterior salió Pati Videos, No mientras... narcovalija. Todo durante No, los primeros 2 años de gobierno. Cuidado. Bueno, no. Acá no ha habido ningún narcovalija ni pativideos. Pero Aquí en no ha todo habido, caso no es mi opinión. Lo aquí que no ha digo habido es que- comecheques. Aquí, cuidado. Lo- Y lo más importante, creo que Moreno va a ser recordado, es que descorreizó. No hay exabruptos. No hay una cadena donde el presidente insulta, veja, agrede, ofende. Moreno es un ser humano de primer nivel. Sí, pero hablando de... Aquí se ha hablado de este acto de... Con esto cerramos, Rafael, por favor. Con el caso de los INAPAPER, por ejemplo. Sí. Los casos de los INA Papers te doy y te puedo entregar copia, por eso sí te puedo entregar copia. Que se abran las cuentas. Sí, eso Ya ya. las abrieron. No hay un solo cheque a nombre de Lenín Moreno, no hay un solo cheque a nombre de ningún miembro de la familia. Ah, pero eso no lo dicen. Es que en redes sociales, cuando tú quieres pegar a alguien, tú solamente cuentas la parte Bueno, mala de la persona, Santiago, no cuentas la parte buena. Envíenos la copia. Encantado. Envíenos la copia para nosotros de dar fe de que No hay una sola. efectivamente eso existe. ¿Ya? Bueno, envíenos la copia. Encantado. Gracias, Santiago Cuesta Muchas gracias. Caput, y es consejero del gobierno del Ecuador. Entrevista que tiene, por supuesto, sus bemoles, mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero aquí, queridos televidentes y oyentes, invitamos a todos. Todos tienen las puertas abiertas. No, este no es un medio dedicado a nadie. Le agradecemos, Santiago, por Gracias, Jimmy. por Gracias, haber Rafael. aceptado la entrevista.